Buenas. El trabajo que voy a presentar es un trabajo acerca de las relaciones entre algunos elementos del paisaje, vistos a través de una práctica artística. En este caso, por ejemplo, la topografía, que es también el mismo asunto en estas dos mariposas, con otra técnica distinta de la usada en la anterior diapositiva, en donde no hay aglutinantes. Aquí pues se maneja la fotosíntesis y se recorta el prado para producir esos efectos. Otros de los elementos del paisaje son el aire y el paso de los vehículos, y el agua y el paso de los vehículos. Entonces, llegado a este punto, quise hacer un trabajo más específico acerca del agua. Se trató de hacer con una plantilla el mismo dibujo en el mismo sitio durante 7 días, en una semana en el que hubo un tiempo más o menos lluvioso. Aquí también, esto es lo último que estoy trabajando, siguiendo con el agua, pero entonces ya no se deja el agua al azar, sino que aquí lo que pretendo es manejar las características propias del elemento, como su brillo, su punto de equilibrio y de estabilidad, y además de las características físicas, también las alusiones simbólicas a fenómenos o a eventos que ocurren gracias a la presencia de estos elementos en el paisaje. Hasta aquí el agua, y empiezo un trabajo con el sol. Aquí se trató de cubrir el pasto con ese plástico para producir ese color. Esto fue en un parque infantil de la ciudad, aprovechando el paso del columpio. Pero entonces el trabajo con el sol, hay algo que es ineludible, que es el movimiento. Por eso hice este trabajo específico acerca del movimiento, en el cual en los intervalos señalados lo que hacía era poner otro color para producir ese efecto, que es el mismo que hay aquí en un árbol de falso laurel, y el mismo planteamiento en este árbol, solo que en este caso no utilicé pigmentos sin aglutinantes, sino directamente las flores del árbol que estaba tratando. Me pregunté entonces en este punto, hasta ahora el trabajo lo que me está planteando es que una de las cosas que me está planteando es que los fenómenos cósmicos ocurren en nuestros espacios cotidianos. Y me pregunté, ¿cómo será ir a los espacios domésticos, personales, para plantear el mismo asunto? Y por eso hice estos dos bodegones. Una de las cosas que hacemos en los espacios privados son la reflexión, o al menos se presta mucho para eso, y la palabra entonces adquiere para mí un papel muy importante, y por eso la tomo como un objeto que voy a manipular como parte de mi propuesta. Y me encuentro con esta frase de Galileo y la recojo pues con mucha alegría, porque resulta de que pues no solo fue un legado que nos habla del oprobio de aquella injusticia, sino que casualmente habla también del movimiento, y el movimiento en mi obra es fundamental. Es tan fundamental el movimiento que creo que ahí está como una médula espinal, porque todas estas figuras que he trabajado nacen y mueren como si el movimiento, fuera como el camino hacia esa aspiración hacia lo bello, como si las cosas fueran bellas en tanto se mueven. Entonces, encontrarme con esa frase de Galileo y estas fue una cosa que me dio mucha alegría. El movimiento, las figuras nacen y mueren, ese es su movimiento, nacen fácilmente, sin ningún aglutinante, y también se entregan fácilmente a la muerte. Muchas gracias a todos los que tuvieron que ver con este regalo que nos hicieron. Un abrazo.